En el Concello de Oviedo, onde se levanten agora unhas facultades, entre ellas la de Medicina, existían unas pequeñas tierras de labor con el nombre de Parasuga. Entón, Parasuga é un diminutivo de Parasia, que é campo grande, Parasuga, pequeña tierra de labor. En 1996, en la calle Independencia, entamamos una andadura con nombre de Parasuga, haciendo referencia a esto que te contaba anteriormente, ¿no? Y entonces decidimos especializarnos en lingua y literatura asturiana sin olvidar, sin escaecer ninguna otra lingua. Col tiempo, pues vimos que la música folk, la artesanía de la tierra y determinados productos de Asturias, pues que eran muy importantes y encaixaban en ese proyecto de Parasuga, ¿no? Y así lo hicimos. Y en el 2007 cambiamos de sitio, trasladándonos a la calle Paraíso, donde la antigua fábrica de gas, y decidimos pues aumentar el proyecto y poner un café librería. Pues una prestosa aventuriega, donde sobre todo los libreros, y aquí ya falo en general, ¿no? Somos un poco intermediarios entre lo que lle la realidad y el sueño de la xente que lle, sobre todo. Home, yo creo que sí, que de la que tomes un café, tomes un vino, tomes un té y eches una gollada a un libro, evidentemente todo sabe mucho mejor. Home, la literatura juvenil e infantil está xorreciendo año tras año, y eso é moi importante porque tamén é moi difícil estas edades entre los 12 y los 17 años. Son edades como muy difíciles teniendo en cuenta pues esas situaciones sociales, ¿no? Y sobre todo este tipo de xente entre los 12 y 17 años, los adolescentes, quieren sobre todo una literatura que sea entretenida y que sea muy de aventura. Supongo que por las características también de ellos. Los pas sobre todo busquen lectures que sean animoses, que a los fíos ellos preste y que no ellos den mucho que pensar. Eso de un entamo. Con el tiempo repiten y ya busquen algo un poco más comprometido, dependiendo también cómo sea el crío, ¿no? Pero sobre todo de entrada que sean entretenides, de aventures, una literatura sencilla y de aventures. Home, un poco mejor que con respecto fai 10 años, ¿no? También los escritores están actualizándose un poco para las nuevas generaciones, ¿no? Yo lo mismo los 17 años de fai 10 años que los 17 años de ahora, o los 15. Entonces está mejorando, pero aún así todavía queda mucho camino que recorrer en la literatura juvenil, sobre todo. Esta es la historia de una niña que se llama Capiellina Collorada. Y entonces la mamá dice: Capiellina, Capiellina, tienes que ir a ver a abuelita porque está un poco malina y voy a darte una comidina. Y dice ya, vale, ma, pero entonces voy a llevar unos bolos, porque abuelita ya sabes que gustan mucho los bolos. Y entonces, después de comer, ella puede jugar conmigo. Con tal que así lo hizo, agarróles 2 cestines y marchaba por el monte cantando tralarala, tralarala. Y en esto sale el llobo y dice: Capiellina, Capiellina, ¿dónde vas tan guapa? Dice ella, que era muy respinguera: ay, llobo, ven conmigo, que voy a ver a abuelita y además llevo los bolos para jugar. Ay, vale, dice el llobo, pues voy contigo. Con tal que marchen los dos, tralarala, tralarala. Y cuando lleguen a casa de la abuela, toca Capiellina, toc, toc, abuelita, que estamos el llobo y yo. Ay, fía, que no pase, que yo muy malo. Y dice Capiellina: no, abuelita, que este es el llobo bono, que el que acabo de atopar y que quiere a todos los niños. Entonces entren para la cocina, la abuelita sale de la cama, entonces ve que efectivamente el llobo era bono. Ponse a comer, comieron, lo dice el llobo: abuelita, abuelita, jugamos un poco a los bolos. Y dice la abuelita: bueno, Val, pero yo soy mejor que tú jugando a los bolos. Y dice: pues creo que no es cierto, abuelita, creo que no es cierto, abuela.
Entonces salieron para afuera y en esto viene el cazador. Y el cazador que ve a Capiellina, a la abuelita y al llobo dice: serás castrón, que vas comerles a les dos, pues ahora voy disparate. Y en esto Capiellina, que lo vio, dice: cazador, cazador, ni se te ocurra. Tiró y un bolo y dio en toda la tiesta, y collorín collorao. Y como dice el refrán, hay que arreglarse encima en casa.